Bueno, mis amados hermanos, estamos contentos y gozosos de poder estar una vez más a través de este medio, llegando a donde usted se encuentra. Y por la misericordia del Señor, Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido sublime. A pesar de toda adversidad, Dios se ha hecho presente. Bendito sea el Señor. Y bueno, hemos estado hablando precisamente de lo que concierne a la misión inconclusa de la iglesia. Estuvimos hablando en el pasado concerniente a dar un resumen, una reseña de lo que es la misión de la iglesia. Estuvimos también concerniente a la situación de cómo la encontró Jesús. Hablamos el evangelio en la misión de la iglesia. Pudimos también hablar un tema muy importante que son los enemigos desde afuera y desde adentro. Y la última lección que compartimos fue precisamente la comisión, los propósitos eternos de Dios. Y esta vez estaremos hablando la comisión continúa sin cambios. En otras palabras, ¿qué es lo que la iglesia continúa haciendo el día de hoy? Y en la escritura que leímos a la apertura que se encuentra en Marcos capítulo 16, leyendo el verso 17, el verso 18, y de ahí nos brincamos al verso 20, y nos dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. Es decir, está hablando de un estado de creer, no que habíamos creído o que vamos a creer, sino un estado presente. A los que creyeren, dice, en mi nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Continúa diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea al Señor. Y esto trajo como resultado algo tan importante, después de que el Señor fue recibido arriba. Dice que ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y algo muy importante, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Qué importante es esta parte. Y cuando exploramos y poder analizar lo que la iglesia primitiva pudo hacer, el poder en la cual reposaba sobre ellos, hoy en día observamos que la iglesia primitiva había aceptado la comisión, la tarea que Jesucristo les había dado, según, ¿verdad? Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Pero no solamente la aceptaron, sino que con gran celo, y no celo de envidia, sino celo de entusiasmo, con gran fidelidad, como siguen los registros, recibieron tal comisión y esperaron pacientemente, según Hechos capítulo 1, pacientemente hasta que fueron investidos con el poder de lo alto. Y ese poder de lo alto permitió que pudiesen hacer señales, el cual confirmaba el ministerio que habían recibido. Qué hermosa experiencia cuando analizamos eso. Y no solamente eso, conforme vemos el investimiento del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, eso provocó un poderoso mensaje del apóstol Pedro, donde Hechos 2, 37 dice que ellos fueron compungidos y exclamaron cuando dijeron, varones hermanos, pues ¿qué haremos?
Y ese resultado en el verso 43 del mismo capítulo 2 de Hechos dice que y toda persona tenía, dice, temor, y no miedo, sino un temor a Dios, a su palabra, a su espíritu, a su gobierno, el cual este temor de reverencia, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quién? Por Los el apóstoles. ministerio, exacto, es decir, por el ministerio. Así que los que estamos en el ministerio o aspiramos al ministerio, tenemos una tarea y un reto muy grande. Incluso más adelante podemos ver los diferentes milagros que ocurrieron en el capítulo 3, en el capítulo 4, pero en el capítulo 5, en el verso 12, continúa la escritura diciendo que y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en todo el pueblo. Pero una vez más, se concentra los milagros y prodigios, dice que eran hechos por las manos de quién? Los apóstoles, es decir, el ministerio. Amén. Y esto es tan importante que no solamente fueron los apóstoles, sino también lo pudimos ver en los ministros, como Felipe, que era un ministro evangelista. Dice Hechos capítulo 8, habla la narración de que cuando llegó a Samaria trajo la palabra, recibieron la palabra, pero en el verso 13 dice que hubieron milagros y maravillas. Así que esto es algo tan importante cuando analizamos y profundizamos con detalle este aspecto. Obviamente, Pablo y Bernabé, que son uno de los misioneros, o había dicho los primeros misioneros que fueron comisionados, no podían predicar la palabra sin el respaldo de las señales y milagros. Es más, ¿quién me ayuda? Hechos capítulo 14, verso 3, para que podamos ver el contexto de este viaje misionero. Quiere decir de que Pablo y Bernabé no solamente eran miembros fieles, pero hubo investimiento del Espíritu Santo sobre ellos para poder ejercer y operar como misionero. ¿Y qué dice Hechos 14:3? Que tenga la escritura para que la pueda compartir con nosotros. Aleluya. Amén. Con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por manos de ellos. Aleluya. Así que este viaje misionero trajo precisamente, una vez más, el respaldo del Espíritu Santo a la obra que estaban haciendo. Señales y milagros. Hoy en día la iglesia de Dios no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. El poder de Dios no ha cambiado. Por lo tanto, tiene que haber milagros y maravillas. Y no solamente registra en esto versos que acabamos de leer, pero también en los extensos escritos podemos ver que Dios no solamente hacía prodigios y milagros a través del ministerio, pero también Dios nos guarda y nos cuida. Y esto es algo demasiado importante que usted y yo podamos ver y comprender. A veces nos da temor el accionar, nos da temor por diferentes razones o causas, pero a veces nos detenemos porque como que sentimos como que Dios no estará con nosotros. Pero yo quiero recordarle, si alguien me puede ayudar a buscar Hechos capítulo 28, y vamos a leer los primeros 5 versos para que analicemos cómo Dios no solamente hace milagros, pero también tiene poder para guardarnos, para darnos seguridad
para poder cuidar de nosotros. Hechos 28, verso del 1 al 5. Si es que lo tienen, si no, pues Del 1 al 7. al 5, del 1 al 5. Y cuando escapamos, entonces. Léalo, mano. Amén. Pastor. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Malta. Y Así los que, permítame tantito, así que según el escrito, podemos ver de que ellos habían ido a una isla que se llama Malta. ¿Qué más? y los bárbaros no mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar. La justicia no deja vivir, mas él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Qué tremendo, ¿eh? En esta isla, una víbora venenosa mordió a Pablo, se prendió en él, pero esta mordida venenosa no le hizo ningún daño, sino al contrario, dice que por la palabra fue confirmada, porque dice que solamente se la sacudió ahí en el fuego, se cayó y no le pasó nada. O sea, Dios guardando y a la vez confirmando esta señal milagrosa. Amén. Y no es por demás, pero en Hebreos capítulo 2, del verso 4, también nos dice algo importante concerniente a esto, que dice: testificando juntamente con ellos Dios, es decir, Dios testificando con ellos, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya, qué tremendo, tremendo, tremendo. Gloria a Jesús. Lo que estaba, el respaldo de Dios podemos ver, podemos aseverar en lo que ocurre. Amén. Ahora, obviamente que a veces solamente leemos estos milagros en la Biblia, pero quiero que la escritura nos dice si no recuerdo, es Filemón capítulo 1, verso 6, donde dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Quiere decir que Dios, a través de esta epístola de Pablo, el cual escribe a la iglesia de Filipo, está diciendo que estas señales nos han de seguir, pero necesitamos usted y yo mantenernos en la sana doctrina. Amén. Debemos de guardarnos en los consejos a los miembros. Debemos de someternos con temor al gobierno teocrático sobre nosotros. Debemos de creer y practicar la Biblia, sus enseñanzas. Y esto nos va a equipar para ver los milagros que no solamente ocurrieron en el tiempo de los apóstoles, pero también en el tiempo de hoy en día. Debemos
de confiar plenamente que en estos últimos días Dios ha restaurado sus verdades eternas. Por lo tanto, cuando la iglesia se levantó de levántate y resplandece, también la iglesia pudo volver a capturar el espíritu de los apóstoles, el espíritu de la iglesia primitiva, es decir, el espíritu que se movió a través de los reformadores, a través de los patriarcas, a través de los padres de la iglesia en este siglo XX, como A.J. Tomlinson y M.J. Tomlinson. Dios obró con y a través de ellos para restaurar sus verdades eternas. Amén. Estas verdades eternas habían sido tapadas o cubiertas por las falsas doctrinas, es decir, la herejía de los hombres. Esta basura que fue arrojada sobre las verdades puso una oscuridad que se conoce como la oscuridad de la Edad Media. Y por eso todos vemos que a medida de que la iglesia popular empezó a crecer también la oscuridad, y a medida de que las iban restaurando, Dios una vez más empezó a mostrar de que Dios no ha cambiado en nada, sino Él sigue siendo el mismo. Así como cuando Dios quitó la cubierta de la iglesia, pudimos encontrar la iglesia en su estado original. Es por eso que comúnmente hablamos de la ciudad de Pompeya, una ciudad que estuvo cubierta completamente por cenizas, por tierra, que en una excavación, cuando le encontraron y excavaron, pudieron encontrar la ciudad intacta con sus calles, sus edificios, con sus gentes, sus objetos, algo increíble, que eran más de 400 años que la gente ni se acordaba que había Pompeya o ciudad en Pompeya. Pero ahí estaba, de la misma forma en la iglesia. Este tipo de dogmas de hombres, herejías, falsas enseñanzas, a veces como que nubla, como que ella no está. Hoy en día no ha cambiado eso. Hay algunas personas que se autodenominan ministros de Dios, hacen su propio gobierno, su propia organización, hacen sus propios decretos, y parece que algunos cuando ven esto, como que se les nubla la mente de que la iglesia no está más o no opera, sino al contrario, debemos de entender de que esta profecía de que ella fuera cubierta era algo que tenía que ocurrir, pero también la profecía declara que ella tenía que despertar, resurgir y restaurar. Aleluya. Recuerde Salmo 119, verso 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, no temporal ni por temporada, sino por la eternidad. Gloria a Dios. Quiere decir de que la palabra de Dios, la doctrina de Dios son intocables. Son principios eternamente fundados en el cielo, el cual el gobierno de Dios para su iglesia, Él ha puesto la teocracia desde la eternidad. Amén. Cuando hablamos de teocracia, obviamente estamos hablando de cosas bastante fuertes. Pero parece insensato, parece una locura adulterar las cosas eternas de Dios. Pero hay personas que a nombre de Dios, dice, recibí una revelación de Dios o sentí esto de parte de Dios, y hacen locuras. ¿Y qué quiere decir la palabra locura? Según la definición de la palabra locura, quiere decir falta de entendimiento. Interesante que la palabra
locura quiere decir falta de entendimiento, es decir, falta de sentido, falta de una conducta racional. En otras palabras, sería lo mismo que decir un necio. Qué tremendo al poner en contexto esto. Ahora, el término necio quiere decir o significa no tener sabiduría, hacer tonterías, hacer las cosas con imprudencia. En otras palabras, estamos siendo absurdos o ridículos al no ser sabios. Amén. Y esto se oye muy fuerte, pero nos enseña que hay personas que se conducen simplemente como un necio. Y esto es una locura que realmente ocurre en la mente y el corazón de las personas que se dejan infiltrar por estos espíritus seductores. Incluso si recordamos a Jeremías en el capítulo 23, es más, que alguien me ayude rápidamente. Jeremías capítulo 23, verso del 13 al verso 16. Quisiera que estudiáramos atentamente la escritura en este contexto. Estas profecías del profeta Jeremías para Samaria y Jerusalén. Jeremías 23, del 13 al 16. Bien. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en Baal y hacían errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Qué tremendo. Alguien me busque Lucas capítulo 24, verso del 24 y 25. En esta profecía de Jeremías que acabamos de leer, dice que ellos hablaban visión de su corazón. Quiere decir de que lo que hablaban, hasta ellos mismos lo creían, porque lo estaban viendo de su corazón. Dice, pero no de la boca de Jehová. Por eso la escritura nos dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Por eso que usted y yo no nos podemos dejar guiar por los sentimientos. No. Importante tener bien claro lo que la escritura enseña y cómo debemos nosotros de guiarnos a través de la guianza del Espíritu Santo en las escrituras. Así que aún los creyentes son tenidos como necios cuando entretienen la incredulidad respecto a lo que Dios ha hablado a través de sus profetas verdaderos. ¿Qué dice Lucas 24, 24 y 25? 24, 25. El capítulo 24, verso 24 y 25. 24. Sí.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hoy en día es increíble cómo la gente le cree más a los que incluso están fuera de la iglesia que a los mismos ministros que están dentro de la iglesia. Es interesante cómo el ser humano en realidad se comporta. Incluso la Biblia registra en Jeremías capítulo 2, ¿verdad? De que ellos iban discurriendo de lugar en lugar, tomando todos los caminos de las naciones paganas que los opresionaban. Cambiaban, dejaban la senda antigua, la senda de Dios, por estas nuevas viandas. Judá, Jerusalén, según los registros de Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son contemporáneos uno del otro, podemos ver que durante esta cautividad fueron llevados por todas partes y conforme eran llevados, adoptaban las costumbres de afuera. Y hoy en día a veces es muy fuerte este mover. Este mover es tan fuerte donde hay personas que quieren atraer lo que se enseña o se predica afuera y lo quieren traer adentro a la iglesia. Y esto es peligroso, demasiado peligroso, porque no le estamos dando el tiempo al canal que Dios ha delineado, que es a través de nuestra asamblea, el cual nos ayuda a todos a tener el entendimiento correcto, todos mutuamente. Recuerda que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Incluso Pablo escribió en su carta a los romanos, cuando usted lee Romanos capítulo 1, verso del 25 al verso 28, donde él habla que cambiaron la verdad de Dios en mentira. Y por esta causa de haber cambiado la verdad de Dios en mentira, dice que Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Quiere decir que trae consecuencias la rebeldía y cuando nos alejamos de la verdad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad que os libertará. Pero cuando hacemos lo opuesto a la verdad, ¿qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Quiere decir que entonces entra el espíritu seductivo de confusión. Incluso Daniel o el profeta Daniel en el capítulo 7, donde él cita el carácter del anticristo, ¿verdad? Porque estamos hablando del capítulo 7, donde habla precisamente de las profecías que han de venir, donde habla, dice que iban pensarán en mudar los tiempos y la ley. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente hoy en día. Han cambiado, a veces incluso solo la mente y en el corazón. Reservamos muchas veces las cosas, mudando lo que ya está establecido, instituyendo nuevos métodos, incluso de adoración. Por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo conducimos la adoración dentro de la iglesia de Dios. Algo que usted puede ser un ejemplo, más bien dicho, simple de esto, puede ser, por ejemplo, las danzas, el entretenimiento, los chistes, que hoy en día se encuentran detrás de los púlpitos, donde hay que entretener a la gente para que la gente venga.
Y si no hay entretenimiento, entonces la gente dice, ay, que está aburrido y por eso no me gusta ir ahí. Y esto es demasiado peligroso porque Sí. estamos sustituyendo lo que Dios ya había establecido. Ujú. Y a veces excusamos, ¿verdad? Y decimos, no, es que Israel danzaba, por eso nosotros danzamos. No, 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 no. Es importante que nosotros tracemos bien la palabra de verdad. En Amén. el Nuevo Testamento usted no encuentra haciendo estos tipos de danzas y que los apóstoles o el ministerio promovían este tipo de actitud, sino al contrario, exhortaban a que defendiésemos la fe que una vez fue dada por los santos. Bendito sea el Aleluya. Señor. Pero al incluir estos nuevos modos de adoración dentro de la iglesia de Dios, también ha entrado los nuevos artículos de fe. Y muchas veces las personas dicen, oh, dice, tenemos nuestra propia iglesia y ya tenemos nuestros artículos de fe. Cuando nuestro artículo de fe es la Biblia, no una serie de artículos de creencias. Entran las nuevas reglas de práctica, cambiando placenteramente las leyes de Dios por las de los hombres. Y esto hace una plataforma para que el anticristo, cuando sea revelado, va a poder engañar a muchos. ¿Quién me ayuda? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Cuando analizamos esta escritura, incluso durante el tiempo de la era primitiva, no nos debe de sorprender este espíritu de operación en estos tiempos finales de decepción que estamos viviendo. Primera de Juan 2:18, ¿qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Qué tremenda carta del apóstol Juan. Recuerde, el apóstol Juan es el autor de 5 libros. El Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Y nos está diciendo que no nos sorprendería si vemos en operación hoy en día este espíritu de decepción, tratando de traer cambios. De hecho, debemos de estar atentos a las evidencias que son claras delante de nosotros. Debemos de abrir nuestro oído y nuestros ojos espirituales. Es necesario de ver cómo el mundo busca ese unificación gubernamental, de nuevo orden del mundo, la economía mundial, de un gobierno central. Estos cambios que están ocurriendo nos deben de dar alerta de que Cristo viene pronto. Son señales de identificar los tiempos que estamos viviendo. Pero ahora es aún más asombroso la aceptación ciega de muchos que se llaman cristianos e incluso muchos que son miembros que entran a este espíritu progresivo que solamente trae alejamiento a los estatutos o a la senda antigua. Ahora, no nos debe de sorprender que todo esto son espíritus seductivos, espíritus de demonios. Recuerde que Apocalipsis, capítulo 16, versos 13 y 14, habla precisamente que estos espíritus de demonios incluso harían milagros, porque hoy en día, hermanos, los milagros incluso andan de moda en el mundo religioso. ¿Cuántas veces no vemos en la televisión los autodenominados, ya no son ni pastores ni evangelistas, ahora son denominados apóstoles y profetas y haciendo milagros de masas? Y esto trae confusión a la gente porque dice, pero es que ya están haciendo estos milagros.
y hasta dejan de ir al servicio el día que uno de esos predicadores está cerca de la comunidad de ellos, para ir tras la mentira en vez de quedarse en la verdad. Por lo tanto, cuando vemos la carta del apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando escribió Apocalipsis, y él pudo incluso ver al falso profeta, pudo ver a la primera bestia, pudo ver al anticristo. Y según capítulo 13, dice que hacían grandes señales. Eran las señales tan grandes que hasta dice que hacían descender fuego del cielo. Engañaban, dice, a los moradores de la tierra, así que todos estaban siendo engañados. Por lo tanto, no nos debe de asombrar que incluso el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, él también habla que el espíritu de iniquidad estaba operando, pero que también dice que venía o que se manifestara el inicuo, el cual dice compagina con las profecías, porque dice que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca para destruir el resplandor de su venida. Y este inicuo dice cumplimiento, según dice, operación de Satanás. ¿Y qué es operación de Satanás? Que dice que viene con grandes potencias y señales y milagros, pero todos esos mentirosos, porque no cambian el corazón, no se apartan del mal. Es por eso que recuerden, una de las formas que a veces ignoramos es precisamente la reprensión que Dios dio a través del profeta Jeremías sobre los falsos pastores que hacían desviar al pueblo y que incluso decían que traían revelación, traían profecías, que traían sueño. Dice, Dios me dijo aquí. Es más, vamos rápidamente a Jeremías capítulo 23. Capítulo 23. Y vamos a leer capítulo 17. Vamos a retroceder tantito para volver a entrar. El 16, luego entramos al 17. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. 17, ¿qué dice? Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda atrás la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No le suena esto como lo que se predica hoy en día de la prosperidad? Claro, sí. Así es. Pero, y no solamente esto, sino si vamos más abajito, ¿qué dice el verso 21? No envíe yo a aquellos. No, lo dice, no envié. No envié yo a aquellos profetas y así, ellos. Permítanme. Aquí está diciendo Jehová, no envié yo a aquellos profetas. O sea, Dios no los envió. Ellos hablaban según el nombre de Dios, pero Dios está diciendo, yo no los envié. ¿Qué más dice? Y ellos corrían, yo no les hablé, y ellos profetizaban. Y ellos corrían, yo no les hablé, y ellos que seguían profetizando. Qué tremendo y tremendo. Ahora, en el verso 22, pongamos atención. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo.
y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tiene que haber un cambio verdadero. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, todo el capítulo está hermoso, pero lo vamos a leer en otra ocasión, pero se lo recomiendo que lo siga estudiando y va a ver donde dice, porque hoy en día hasta de sueños en sueños andan las personas que si no lo sueñan, prefieren no hacer nada y dicen, Dios me habló, Dios me dijo, o si al contrario, dice, el que tenga sueño, cuente sueño. No diga que Jehová le dijo. Así que, según las escrituras, podemos ver entonces que en el tiempo que el cual vivimos ahora, ya no hay profecías como las de esos tiempos. Por eso que hoy en día el profeta o los que se autodenominan profetas hoy en día que toman el oficio de profeta tienen un problema muy serio. Porque las profecías que fueron dadas, hoy en día estamos viendo sus cumplimientos. Hoy en día ya no está Dios más en estos tiempos de proferir profecías, sino al contrario, de cumplir ya las que fueron escritas divinamente. Sí, las que fueron dadas. Amén. Obviamente sabemos que el espíritu de profecía sigue en operación. Cuando tiene que hablar el Espíritu Santo va a hablar, pero ya no en la forma del oficio de profetas como en el tiempo pasado, sino al contrario. Es evidente que hoy en día podemos ver las profecías que se están cumpliendo y esto debe provocar un deseo en nuestro corazón de buscar más a Dios. Amén. Cuando vemos que las profecías se están cumpliendo, debemos de estar alertas de que es real su palabra y es real que Cristo viene. Amén. Por lo tanto, que dice que es real el infierno. Imagínense en el 2020, ¿quién se imaginaba que el mundo entero se pararía y que el gobierno tomara control total de la gente? Al punto que ni se podía viajar si no mostrabas la prueba de vacuna. Y no pregúntenle al hermano Rosario esta vez que fue a las bodas, allá en Guatemala. ¿Quién se iba a imaginar? Sí, nadie. Pero solamente la plataforma poniéndose para el anticristo. Por lo tanto, usted y yo debemos de ponernos las pilas. Recuerde las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, del verso 9 al verso 13, donde dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es, amén. No cabe duda que Juan capítulo 14, cuando habla del Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo. Porque es el que trae toda verdad. Usted lo puede leer en Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, perdón, capítulo 15, capítulo 16. Podemos ver esta importante exclamación que tiene que estar viva en nosotros. Es por eso que la comisión hoy en día tiene que estar más viva que nunca en el corazón ardiente de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, estoy hablando de cada miembro. Aleluya, porque nosotros los miembros somos la iglesia. A veces cuando hablamos de la iglesia solo pensamos como un nombre o una organización, algo así superficial. No. Usted y yo que hemos hecho pacto eterno que jamás se pondrá en olvido.
somos realmente ese cuerpo, el cual el Espíritu Gloria a Dios. tiene que estar vivo dentro de nosotros, tiene que estar ardiendo, aleluya. Gloria a Dios. Tiene que Amén. haber una vida nuestra libre de pecado. Tiene que haber una vida llena de santidad. Amén. Pues llegará el momento cuando Cristo venga por su iglesia. Dice que seremos arrebatados con él. Y va a ser una trágica destrucción para aquellos que se hayan quedado atrás. Y les animo, les imploro, les motivo que busquemos al Espíritu de verdad, que ese Amén. Espíritu está ardiente en nosotros, para que podamos entender las cosas profundas de Dios. Amén. Si es necesario, veámoslo de esta forma. Necesitamos una renovación de nuestro espíritu. Si es que realmente queremos despertar de lo que está ocurriendo en este tiempo presente. Porque el espíritu de complacencia lamentablemente se ha apoderado de muchos de nosotros que hemos descuidado esta área de nuestra vida espiritual. Sino al contrario, debemos de estar haciendo lo imposible para estar en el calendario de Dios. Amén. Así es. Cristo Así es, viene aleluya. pronto. Amén. Aleluya. Les animo, mis amados hermanos, a que no descuidemos esta parte tan importante. Yo los voy a dejar con este pensamiento. Y este pensamiento que debemos recordar que si estamos en realidad bajo la inmediata dirección de Dios, es decir, bajo el gobierno de Dios, Amén. entonces debemos de comprender y entender de que Dios no acepta sustituto a la obediencia. Ujú. Debemos de ser obedientes. Cristo fue obediente hasta la Amén. cruz y muerte de Amén. cruz. Amén. No hay sacrificio que podamos hacer que sustituya la obediencia. Así es, amén. No hay ninguna habilidad ni talento que podamos tener que sustituya a la obediencia, Ujú. Gloria a Dios. sino al contrario, debemos de estar atentos de que el Espíritu Santo, la teocracia que opera dentro de la iglesia, requiere de que cada miembro se rinda totalmente y ponga voluntariamente al servicio de Dios mediante su iglesia. Por eso Efesios 4:13 dice que hasta que todos, no unos cuantos, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un Amén. varón perfecto, a Amén. la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Amén. Quiere decir que no hay lugar en nuestro corazón para estar en distensión, ni en fragmentación, ni estar simplemente en un estado estancado. Es tiempo que podamos proceder hacia adelante y la marca la cual es Cristo Jesús.